no pensar en, no tienes que pensar en términos de vistas, porque tienes que pensar de que el Revit es como un grupo de geometría, así por simplificarlo, geometría con información, y el programa te como que te engaña diciéndote que hay unas cosas que no han sido creadas todavía, pero en el fondo no te las está mostrando, ¿no? ¿Ya? Y en el fondo es como para simular el proceso de construcción real. Eh, entonces, sin tocar lo de las vistas, el programa te está diciendo, está añadiendo una propiedad temporal a los elementos. Así que tú puedes decidir, es como jugar a qué se está construyendo, ¿ya? Se puede definir eso. Y el tema de las vistas, depende tú de ti lo que te está mostrando. Si tú le dices que en un filtro te muestre todo, no te va a pescar lo de las fases, te va a mostrar todo. Si le dices que te muestre cómo realmente está pasando, te va a mostrar los elementos que hay hasta ese momento. Ya. Ahora, los filtros de fases. Aquí hay varios filtros de fases. Y hay algunos que están bloqueados porque son como por defecto. O puede que estén en links. También puede ocurrir eso. Entonces lo que está diciendo acá es, le da un nombre y me dice, los elementos nuevos, muéstralos de tal forma. Los elementos existentes, muéstralos de tal forma. Y los elementos demolidos, muéstralos de tal forma. Y los elementos temporales, muéstralos de tal forma. Esto no quiere decir que sea una fase nueva o fase existente, fase demolida, sino que quiere decir la relación del elemento con esa fase. O sea, si yo creo un elemento en una fase, por ejemplo, estoy en la fase 3 y creo un elemento en esa fase, para esa fase va a ser un elemento nuevo. Si creo un elemento en la fase 3 y pongo una vista desde la fase 2, ese va a ser un elemento inexistente. O sea, no se va a ver simplemente. Si creo un elemento en la fase 2 y estoy desde la fase 3, ese va a ser un elemento existente, porque fue creado en la fase anterior, aquí, existente. Si creo un elemento en la fase, por ejemplo, en la fase 1 y en la fase 3 le pongo que se destruya, o sea, eso quiere decir que le asigno el parámetro fase demolido a esa fase. Eso quiere decir que ese elemento para esa fase, para una vista que esté en esa fase, está demolido. Y un elemento temporal es un elemento que se crea y se destruye en la misma fase. O sea, en el fondo son elementos pasajeros, por ejemplo, un andamio, un puntal o algo así. Para esas cosas se usa. O puede ser una, no sé, una instalación de obra que después se destruye. Para ese tipo de cosas. Ya, entonces, esos son los tipos de los estatus, se puede decir. Los estados de un elemento en un momento dado. Y lo que hace el filtro de fases, los filtros de fases, es que me aplica una sobreescritura o no me aplica nada o no lo muestra por cada uno de estos estados. Entonces pongamos un nuevo filtro de fases para simplificarlo, que se llame CTI, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a ponerle aquí que me muestre todo nomás. Por categoría, por categoría, por categoría, por categoría. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir por categoría? Que me va a mostrar las cosas tal como aparecen en Revit, tal como los filtros que yo le puse, todas esas como capas de filtros me va a mostrar y no me va a aplicar nada, ningún filtro de fases. Lo contrario por categoría sería sobrescrito, o sea, aplícame los filtros de fases que se ven en esa pestaña, o no mostrar, simplemente que no me muestre eso. Por ejemplo, si tengo elementos temporales, una instalación de faena, no sé, un andamio, yo puedo decirle que no quiero ver los andamios. Y le pongo aquí los temporales, no me los muestres. ¿Ya? Ya, pongámosle que se vea todo, ¿no? Por categoría. Acuérdense que se llama CTI. Entonces, ahora como creo un filtro de fases, puedo aplicarlo a mi vista. Acuérdense que estoy en el mes 3 y el filtro de fases vamos a asignar el que yo creé. Ya, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se muestra todo. Entonces, lo que está diciendo es que
que todos los elementos que encuentre, sin importar su estatus, me los va a mostrar. Los nuevos, los existentes, los temporales y los demolidos. Ya, hagamos un pequeño cambio para que se entienda. Vamos a cambiar este filtro de fases y le vamos a poner que ahora los nuevos me los sobrescribe. ¿Ya? ¿Y cómo los sobrescribe? Los sobrescribe siempre con estos sobrescrituras gráficas que dice Graphic Overrides. Es súper simple. Cada una de estas columnas tiene asignada una sobrescritura gráfica que puede modificar el tipo de línea, el grosor, el color, el patrón y el material incluso. Entonces, si yo quiero que cómo se muestran los nuevos, modificarlo, voy acá a New, sobrescritura gráfica, New, y le aplico una sobrescritura. Por ejemplo, si quiero que lo nuevo me salga con una línea azul, de grosor 4, ¿sí? O 3. En cuanto a proyección y en cuanto a... Bueno, con eso es suficiente. Y pongámosle para que se exagere más, que el patrón sea sólido, o sea, el relleno de los elementos, y azul también. O pongámosle otro color para que se note. Me parece. Ya, entonces le estoy diciendo que cuando yo le aplique una sobreescritura gráfica a los nuevos, haga eso. ¿Ya? A los nuevos. Y en este caso el filtro CTI solo está aplicando una sobreescritura a los nuevos. Ya, entonces ahora, en esta vista que está parada en el mes 3, y aplicando un filtro de fase que se llama CTI, que lo que hace es que a los elementos nuevos los pinta de un color, hace eso. Entonces ahí entiendo, ya, esos son los elementos de esta fase. Bien. Si voy a la fase 3, el filtro de fase sigue aplicándose, perdón, a la fase 2, hace eso. O sea, los elementos de la última fase aplicada en ese momento, la última fase construida hasta ese momento, los muestra de ese color y el resto sin sobrescritura. Si voy al mes 1, a eso, y si voy al mes, al inicio de la obra, no hay nada. Ya, ahí tengo una sobrescritura. Entonces yo puedo ir mezclando sobrescritura. Yo puedo decirle, ya, lo nuevo muéstralo así, pero lo antiguo, lo existente, muéstralo con otra sobrescritura. Entonces le puedo decir que, pero lo existente me lo muestra sobrescrito. Y eso quiere decir que tengo que definir esa sobrescritura acá. Existente, le vamos a poner la misma que tiene, que es como línea medio tono, digamos, gris. Ahí está. Entonces ahora se nota claramente lo que es nuevo y lo que es existente. Ya, y otra... Ya, ¿y cómo voy cambiando eso? Por ejemplo, yo podría decir, en realidad esta ruta completa va a ser de la fase 3, no de la fase 2. Entonces, tan simple como que yo seleccione los elementos. Ya, hasta ahí, por ejemplo. Hasta ahí. Y le diga, como son elementos geométricos todos, si metiera una línea ahí entre medio no me funcionaría, porque la línea no tiene fases. La línea geométrica. Son elementos geométricos tridimensionales todos. Yo le puedo cambiar globalmente a todos el valor fase creada. Entonces le puedo decir fase creado en vez de mes 1, mes 3. Y cambia su visualización. Ya. Otra cosa que puedo hacer es, hay una herramienta que se llama demoler. Creo que está aquí en... Eso, el martillo. Y lo que hace esa herramienta es que los elementos que toco con el martillo, su fase de demolición se transforma en la fase actual. ¿Ya? Ahí hay un problema, así que cuando yo cambio un elemento que está conectado a otro, me obliga a desconectarlo. Entonces dice desconéctalo. Desconéctalo. ¿Ya? Pero en el fondo ese martillo es lo mismo que decir fase de demolición, mes 3.
Se fijan que este dice, que yo no lo toqué con el martillo, dice fase de demolición, ninguna. En cambio estos dice fase de demolición, mes 3. O sea, este se transforma en un elemento temporal, porque fue creado y destruido en la misma fase. ¿Ya? Y si vemos aquí los elementos temporales, de hecho los elementos temporales me lo muestra sin sobreescritura. Vamos a ver qué pasa con ellos. En el filtro CTI, los elementos temporales dice por categoría, no están sobrescritos. Yo le puedo decir sobrescrito, eso quiere decir que temporal, hagámosle una que se vean cosas transparentes, por ejemplo. Ahí está bien con línea entrecortada. Sí, está bien eso. Ahí está. Incluso podría aplicarle transparente, que el fondo no se vea. A ver ahí. No. Le podría poner un material, por ejemplo, de vidrio. Ahí sí. Ahí está. Entonces ahora, lo que es temporal, se nota ahí que hay algo pasajero en ellos. Tiene línea entrecortada y un material más tenue. Ya, y todo eso se aplica, todas esas visualizaciones, esas propiedades de visualización, se aplican porque yo tengo el filtro de fase CTI. Si yo vuelvo esto a ninguno, no se aplica nada. Queda tal cual está. Ya. Mira, prueben a hacer eso. No sé si tienen dudas. Yo sé que es medio complicado esto, pero partamos con hacer las fases. Hacer un filtro de fases. Y déjenlo al inicio por categoría todo. Y lo van cambiando de a poco. Y obviamente hay que hacer el filtro de fases y definir algunos elementos en una fase, otro en otro y otro en otro. Para definir cada elemento, tienes que seleccionarlo simplemente y llevarlo a la fase que quieres. Sí, se puede. Lo más fácil es seleccionarlo y al final de los parámetros sale fase creada, fase demolida. Ya. Ya, mira, prueben eso y me consultan.